Chile, yace de República Dominicana. El único que estaba conectado a través de la red era el apóstol Juan. Por 2 días tratábamos de unificar el concepto del propósito eterno. Nos reunimos para definirlo y esta es la definición que pudimos entre todos exponer o traer. Por favor, yo quisiera que todos leyéramos esta definición. La voluntad amorosa del Padre de hacerse con... No los oigo, otra vez empecemos. Vamos a leerla todos. La voluntad amorosa del Padre de hacerse conocer a través del Hijo, impartiéndose en la iglesia para que Él sea el todo en todo. Wow. Pues con todo y que está definido o más o menos aclarado, todavía hay que explicarlo. Veamos que el propósito tiene un origen. Lógicamente en Dios nace de su voluntad y también nace de su amor. Entonces el origen es en su voluntad, pero también en su amor. O sea, no es una voluntad porque se le dio la gana y porque simplemente le dio, quiso, sino que el producto, fruto de su amor, es que nace este propósito de su voluntad. Pero también tiene un punto central y es hacerse conocer por su Hijo, por Cristo. Pero también hay un medio para llevar a cabo esto, que es hacerse conocer por el Hijo. El medio es la iglesia. Y también tiene un resultado. El resultado es que el Hijo sea ¿qué? Todo. ¿En quién? No solamente en todos, sino en todo. Entonces, si podemos nosotros ver que esto es de lo que se trata, ese es el propósito de Dios, esto es lo que hay que manifestar. Partimos desde, si esta es la definición, entonces la iglesia tiene una actividad principal. Nosotros tenemos una actividad principal, que es manifestar al Hijo hasta que sea todo en todo. Y la iglesia no es aquellos que tenemos un llamado específico a uno de las 5 gracias ministeriales. En el caso mío, yo soy un maestro, pero no es que solamente los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros seamos los que debemos de llevar a cabo esta actividad, sino es una actividad de los hijos de Dios, de todos. Entonces, si es una actividad del Hijo de Dios, la actividad primaria del Hijo de Dios sería manifestar la vida de Cristo en mi entorno, hasta que en mi entorno Cristo sea todo en todo. Ahora, esto cambia la perspectiva de mi participación en el mundo como hijo de Dios, porque ya no estoy aquí o nada más estoy aquí porque Dios me quería salvar. No, el medio para Dios llevar a cabo su propósito eterno fue la salvación. La salvación no era el propósito, era el medio para llevar a cabo su propósito. Dios no te salvó para que seas salvo, Dios te salvó para que como hijo de Dios manifiestes la vida de Cristo en tu entorno, hasta que tu entorno, Cristo sea todo en todo. Entonces la vida del Hijo tiene una relevancia, tiene una importancia y ahora tiene sentido nuestra existencia en este mundo. No importa la función, no importa a lo que específicamente me esté dedicando al momento, no importa mi asignación en la vida, todos tenemos como propósito la manifestación de este propósito eterno, todos. Pero para llevar a cabo esto correctamente, tiene que haber ciertas dinámicas y tiene que haber cierto conocimiento
para que yo pueda cumplir con mi misión como hijo de Dios. De otra manera no voy a poder. Y lo primero es que para poder llevar a cabo el propósito eterno del Padre, es que debo operar con una conciencia de lo eterno. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, debo yo vivir entendiendo que fui predestinado para esta gracia. Porque hasta que yo no entiendo esto, yo me voy a sentir como un visitante, como alguien que quizás estoy un rato en un ambiente religioso sin encontrar un verdadero sentido a mi existencia. Entonces, si fui predestinado por Dios, es porque tengo un propósito que es el de Él, es el propósito eterno. Él nunca eligió, fíjate, en el antiguo pacto, en las sombras, nunca eligió a alguien para que fuera un adorno en el templo. Nunca eligió a personas para que estuvieran ahí bonitos, adornando el lugar donde el pueblo se reunía. A todo el que eligió, lo predestinó por una causa específica. Moisés fue predestinado para liberar, para traer a libertad a su pueblo, a Israel. Cuando desde el vientre de su madre, cuando él era un niño, las circunstancias de la vida no fueron sino aquellas circunstancias que lo guardaron porque había un destino. Dios lo predestinó para algo. Todo lo que le pasó fue usado para Dios liberar a la nación. Tú debes tener claridad de la función para la cual Dios te alcanzó y entender que si eres predestinado, porque lo eres, porque nadie está aquí si no ha sido un predestinado, entonces tu propósito está en el propósito eterno del Padre. No estás aquí porque eres parte de una denominación, no eres parte de un sistema, tú eres un elegido y por lo tanto tu comunión con Dios es segura. No caminas por lo que sientes, sino por el entendimiento de que fuiste predestinado para vivir en Él. Mi comunión con Dios está sustentada en lo que Él es, no en lo que yo hago o en lo que yo soy. Porque si está basada en mi esfuerzo, si mi comunión y el futuro de esto está basado en lo que yo voy a hacer, entonces es muy débil. Pero si está basada en su poder, entonces eso es algo fuerte. El evangelio que hemos creído es el poder de Dios para producir salvación. No es el esfuerzo humano para alcanzar a Dios. El evangelio es el poder de Dios. Por eso es que no nos avergonzamos del evangelio. Hay un evangelio que sí avergüenza, y es el que se basa en el poder, en el esfuerzo del hombre para tratar de alcanzar el favor de Dios. Ese mensaje termina avergonzando y ridiculizando al hombre que quiere alcanzar a Dios, porque nunca lo logra alcanzar. El evangelio es el poder de Dios a pesar de ti mismo, a pesar de lo que nosotros pensábamos y a pesar de que éramos enemigos de Dios en nuestra mente. A pesar de nuestros pensamientos, a pesar de nuestros actos, a pesar de nuestras acciones, es el poder de Dios para salvarnos porque Él se lo propuso. Tú y yo estamos aquí porque el Padre se lo propuso. Yo sé que para esto nací, estoy seguro que para esto nací y estoy seguro que fuera de esta vida no hay otra. No me veo ni ahora ni nunca fuera de su propósito. La salvación que yo tengo, no sé la tuya, la que yo tengo es eterna. La que yo tengo no se pierde. Yo sí fui predestinado. No sé si tú te sientes, pero es que hasta que no te sientes es que puedes entender la realidad de la vida en el Espíritu, porque fuera de Él no hay nada.
y por la eternidad estaremos con Él. Hay personas que viven con temor de perder la salvación. ¿Han escuchado eso? ¿No? De caer de la gracia. Se escucha por ahí, ay, cayó de la gracia. De que pierden su relación con Dios temporal. Tienen temor de terminar perdidos. Es que ellos no saben que fueron predestinados para esta salvación. Predestinación no es una doctrina, es una revelación. Es algo que tú sabes y que tú sabes. Y hasta que no lo tienes, tú no vives seguro. Es la revelación de Cristo en tu vida. Fíjate, predestinado en el diccionario, destino es lugar a donde uno va o se dirige, o el uso o función que se da o se piensa dar a una cosa. Eso es destino. La segunda es el uso o función que se da o se piensa dar a una cosa. Los diseñadores del iPhone X, que acaba de salir, lo predestinaron. O sea, el que pensó en el iPhone X no empezó a ver qué salía, no dijo, pues a ver qué sale. No, dijo, quiero esto, y en base a un modelo final, en base a algo que él deseaba como producto final, entonces comenzó un diseño. Y el iPhone X tiene una función y tiene un uso definido, tiene ciertas funciones. Pues Dios creó al hombre no para ver qué salía, no empezó a hacer como una plastinita y pues a ver qué sale. No, el hombre nació, ya estaba en Dios desde antes de que existiera. Entonces, Dios nos predestinó. Cuando Él nos creó, Él ya sabía lo que quería como producto final. Y Él sabía que para llegar al producto final había que pasar a este producto por diferentes etapas. En la etapa de que pues voy a agarrar tierra, voy a agarrar lodo, pero no era lodo lo que Él quería hacer. Él tenía en su mente desde antes un producto final. Y el producto final era los hombres que forman parte de esa iglesia, que iban a llevar a cabo su propósito eterno. O sea, tú eres exactamente lo que Dios pensó como producto final. Wow. No es allá una nación que está en el Medio Oriente con las barbas largas. No. Lo que tú eres es lo que Dios pensó como producto final de lo que Él siempre quiso. Hablando de predestinar, ¿sí? Es el por qué yo hago una cosa. Esto es un control remoto, que no sé de qué sea, pero me imagino que una de estas cosas es la que controla. Y el que hizo este control remoto lo predestinó para poder funcionar, encender, apagar y hacer ciertas funciones de un aparato electrónico. Pero yo puedo tomar esto y utilizarlo fuera del propósito de aquello para lo que fue predestinado. Y entonces yo tomo y comienzo a utilizarlo como martillo, porque tengo aquí un clavo que se ha salido, y esto que a mí me parece que puede servir como martillo, entonces comienzo a utilizarlo como martillo. Y al utilizarlo como martillo, ¿qué va a pasar? Que yo a esto lo voy a echar a perder. ¿Por qué? Porque esto no fue predestinado para ser un martillo. Fue predestinado para ser utilizado como algo electrónico que puede controlar un aparato electrónico. El hombre fue
predestinado para ser adoptado como hijo de Dios. Y cuando el hombre no opera, no vive, no funciona como hijo de Dios, se quiebra, se rompe, no funciona. ¿Por qué? Porque sencillamente fue predestinado para una cosa que no está haciendo lo que fue su destino, lo que es su destino. Y por eso el hombre no funciona, porque fue predestinado para ser un hijo, y si no es un hijo, entonces no funciona. Por más que le pongas humanismo, por más que le pongas conocimiento, por más que le pongas ciencia, por más que le pongas dinero, ponle lo que tú quieras, no funciona el hombre. La única manera como el hombre funciona es cuando encuentra y realiza la función para la que fue predestinado por el Creador, que es ser un hijo de Dios. Entonces, la predestinación no es una doctrina, es tan sencillo. Todos los hombres fueron predestinados para ser hijos de Dios. Todos, absolutamente todos. El problema es que el que no lo es, no va a funcionar. ¿Será difícil eso de la predestinación? Es lo más sencillo del mundo. No es una doctrina, no es que Dios dice este sí, este no. No, Él dijo todos. Pero si no es, si quieres ser martillo, te vas a romper la cabeza. Entonces, yo estoy, ahora sí, ¿cuántos son predestinados aquí? No hay duda, fuimos predestinados, porque para eso Él nos predestinó, para ser adoptados como hijos suyos por medio del puro afecto de su voluntad. Entonces, no estamos visitando la gracia, no estamos de visita, es parte de nosotros. Si alguien te dijera, a ti, ¿tienes miedo de perder tus intestinos? ¿Alguien tiene miedo de perder los intestinos? ¿Alguien tiene miedo de al salir de aquí perder la cabeza, quedar descabezado? Nadie está pensando en eso. ¿Por qué? Porque así nos concebimos. Es parte de nosotros. Yo no estoy pensando perder uno de mis miembros. Ese soy yo. La salvación, la vida, lo que Dios nos ha dado, no se puede perder. Es parte de nosotros. Fuimos diseñados así. Entonces, no podemos seguir pensando que la salvación es algo que se pone o se quita, como si fuera el pantalón o el vestido. Hay cosas que se cambian, te puedes cambiar los calcetines, te puedes cambiar lo que tú quieras, pero esto no se cambia. Tú sabes cómo anteriormente, cuando yo era bebé, que fue hace poco tiempo, nos amarraban con una especie de sábana a los bebés, así como momias. Anteriormente así tenían a los bebés. Nos amarraban como momias. Ahora, esos amarres no se podían quitar. No te los podías quitar. Imposible. Era imposible. Entonces, el estar con ese amarre, quitárselo, no dependía del bebé, sino que quien lo vistió, o sea, la mamá que lo vistió con esos amarres. Tú no te vestiste con la naturaleza divina. Dios te vistió con ella y de ella no te puedes desamarrar. El mayor obstáculo para la realización de la obra de Dios somos nosotros. El principal enemigo es nuestra mente, es nuestra cultura, son nuestros preceptos, es nuestra forma viciada de accionar. Entonces, los enemigos de Dios, a diferencia de como muchos piensan que son entes por allá en los aires, no, los enemigos de Dios son pensamientos, son preceptos, son cultura, son conceptos, son ideas, son sistemas de vida, que todos ellos están en la mente. De hecho, éramos enemigos de Dios en nuestra
mente. Nos concebíamos enemistados con Dios. Aunque Cristo ya había muerto, nosotros nos seguíamos concebidos, nos concebíamos como enemistados con Dios. Por lo tanto, nosotros debemos prestarnos a la renovación de nuestro entendimiento. Si yo pienso que fui yo el que me acerqué a Dios, es incorrecto. Yo no fui el que lo busqué. Yo no soy el que lo tengo asido a mí mismo. No es que tú te aferraste a Dios. Entonces, mi relación, si es así, voy a estar siempre tratando de agradarlo, tratando de hacer algo para que Él se agrade de mí. Y un día voy a poner una carita, y otro día haré otra cosa, otro día haré otra monería, y después haré alguna otra cosa para tratar de agradarlo. Y siempre estaré tratando de ver cómo agradarlo, porque es mi esfuerzo. Yo me acerco a Él, yo lo busco, yo trato de alcanzar el favor de Dios, tratar de tenerlo contento. Pero entonces es una situación ardua y difícil, porque eso es religión. Hemos entendido que dentro de caminar en el propósito eterno, nosotros lo hacemos no para tenerlo contento, nosotros lo hacemos descansando, sabiendo que es su obra perfecta en nosotros, que Él ya hizo todo y que ahora fluimos en Él, caminamos en Él, obramos en Él. Mis vestidos no se llenan de sudor, estoy en el reposo continuo, estoy reposando en Él, y aunque estoy actuando y haciendo la obra que debo hacer, estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Aunque yo tengo que hacer las obras que Dios preparó para mí, las buenas obras, entonces yo no fui salvo por obras, pero sí fui salvo para obras. Pero no son el resultado de mi esfuerzo, son el fruto de Dios en mi vida. Entonces, no soy salvo por las obras, pero sí fui salvo para las buenas obras de Dios. Son las obras de Dios lo que ahora manifestamos. Las obras en el reposo de Dios. Esteban, mientras estaba a punto de tener una gran crisis, morir, él vio los cielos abiertos y estaba el Señor sentado en el trono. Los demás no lo veían, estaban allí, no entendían ni lo que Esteban decía. Todos estaban de pie en el mismo sitio, todos estaban geográficamente parados en el mismo lugar, nada más que uno de ellos, Esteban, estaba operando con cielos abiertos. Él dijo: yo veo los cielos abiertos. La realidad en el espíritu de Esteban era que él operaba en una realidad que los demás no veían. Él estaba a punto de ser apedreado, pero él todavía con eso veía los cielos abiertos. A lo mejor nosotros veríamos algunos un infierno, pero él decía: yo veo los cielos abiertos, y a él todavía reinando. Lo que me está pasando no tiene nada que ver con lo que Él es y la realidad de lo que Él ha hecho. Los cielos abiertos a pesar de mi situación, y Él reinando a pesar de lo que mis ojos ven. Entonces, eso tiene que ver no solamente no es con el tiempo, sino tiene que ver con la condición del espíritu. Muchos esperan morir para ver el cielo, ¿no? Muchos se quieren ir al cielo. Muchos quieren irse algún día al cielo. Pero nosotros, para operar correctamente en la realización del propósito eterno de Dios, tenemos que entender que ya estamos en el cielo, ya operamos en la realidad del cielo, porque el cielo no es un sitio geográfico. Nosotros diríamos: vamos a ir al cielo. ¿A dónde? Allá está otra cosa, ¿no? Y allá está el cielo. Aquí es Estados Unidos. Pero si el apóstol Juan se va a Argentina, estaríamos apuntando hacia diferentes direcciones.
Y si están los chinos diciendo me quiero ir al cielo, estaríamos en puntos opuestos apuntando a diferentes sitios geográficos. Entonces el cielo no es un lugar geográfico, no es un lugar a donde vas, es una dimensión donde te mueves. Es una dimensión donde operas, y cuando morimos en la carne seguimos operando en esa realidad. Entonces los cielos son una dimensión. Es como decir, ¿cuántos quieren vivir con felicidad? ¿Dónde vive la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? No, la felicidad no es un lugar, es un ámbito, es un estado. Entonces, si nosotros vamos a manifestar el propósito eterno del Padre, necesitamos nosotros tomar las cosas de lo eterno, aquello que es eterno, y comenzar a manifestarlo acá, para que podamos funcionar correctamente y manifestar la realidad del Padre en lo eterno. Y para eso necesitamos predicar el Evangelio eterno. A propósito del Evangelio eterno, como no me fijé a qué horas empecé, no lo quiero predicar hoy tanto eterno. ¿A qué horas necesito terminar? Solo para tener orden. Ahí está, perfecto. Qué bueno. Mira, las buenas noticias, el Evangelio es eterno. Unos piensan que el Evangelio inició, las buenas noticias iniciaron después de la cruz. No, el Evangelio es eterno, porque nacen en el propósito eterno del Padre, y fue diseñado ese mensaje en la eternidad. A Eva, en el Génesis, se le predicaron las buenas noticias. A ella se le dijo: tu simiente le va a herir a la cabeza a la simiente de la serpiente. Esas eran buenas noticias. Era la anunciación de la redención. Era el anuncio de lo que Dios tenía en su propósito eterno, preparado como el Evangelio, las buenas noticias. Se le dio a Eva. A Abraham se le predicó el Evangelio. En tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Él creyó el Evangelio. Él creyó las buenas noticias de esa simiente que bendeciría las naciones, y a través de eso su fe le fue contada por justicia. Entonces, la naturaleza de pecado, cuando lee la palabra, cuando lee la escritura, porque son dos cosas diferentes, la Biblia y la palabra. Cuando la naturaleza de pecado lee la Biblia, lo que lee es condenación. Le da miedo lo que lee. Lee pecado. La naturaleza de Cristo, cuando le es revelada la palabra, lo que ve es justificación, es vida, es amor, es justicia, es a Cristo. Vemos dos cosas diferentes. La naturaleza de Adán, tú dale una Biblia y lo que va a ver le va a dar miedo, pecado, y va a haber dragones y va a haber diablos por donde quiera y no sé cuántas cosas. Yo leo y yo veo a Cristo. Desde Génesis, desde el árbol que estaba en medio, ese es Cristo. El árbol de la vida es Cristo. Ahí se le dio la oportunidad de la participación de Cristo. Y termina Apocalipsis es la revelación de Cristo. Todo es Cristo, cuando tenemos la naturaleza de Él. Hoy la palabra no produce muerte, ni produce condenación. Nosotros estamos predicando el Evangelio eterno. Lo que produce la palabra es vida y justificación. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que enseñamos en la Escritura? Eso indica el espíritu que nosotros cargamos. Si el de la religión farisaica o el espíritu de Cristo. Mira, si nosotros como inmigrantes estamos apoyando a un político que dice que está por nuestra causa, y de repente se para en un discurso este político que todos los hispanos están apoyando, y comienza a decir: señores, yo
quisiera que todos los inmigrantes que no tienen un estatus legal en los Estados Unidos fueran regresados inmediatamente a sus naciones. Que no se deje que sus hijos estudien en las escuelas públicas y declarar como criminales a aquellos que los contraten. Wow, sería más bien alguien que es contrario a lo que tú estás buscando, ¿cierto? Entonces, esa persona estaría hablando contrario a lo que tú deseas, a lo que es tu causa, a lo que tú sabes que estás buscando. Pues bien, si un ministro del Evangelio, de las buenas noticias, le dice a los hijos de Dios que no estén tan seguros de su salvación, que se pueden condenar, que necesitan cumplir con una gran lista de cosas para aplacar la ira de Dios todos los días, que Dios se puede alejar de ellos, que Dios los puede castigar, que hay consecuencias, que hay maldiciones, que se pueden ser acreedores y todo este tipo de cosas, y que hay un diablo que los está persiguiendo todos los días, y en cualquier descuido que ellos tengan, en 5 minutos que dejen de pensar y estar de rodillas o hacer cualquier cosa que tenga que ver con lo que ellos llaman vida espiritual, entonces en ese momento pueden ser atacados por ese diablo feroz. Pues si ese ministro está haciendo eso, ese no es un ministro del Evangelio eterno. Ese es un ministro que está dando malas noticias. Es un ministro de Adán. Está enfatizando la naturaleza de Adán. Es un diablo, porque en el griego acusador es diablo. Entonces nosotros somos llamados no a decirle a la gente lo que era en Adán. Todos sabemos lo que fuimos en Adán. Como nos decía el apóstol Juan ayer, no se trata aquí de enfatizar lo que hicimos nosotros, que debería ser ahora una vergüenza mencionarlo entre nosotros, sino que ahora lo que debemos declarar es lo que somos, la realidad del Hijo y de Cristo en nosotros, lo que nosotros tenemos como herencia, lo que Él ya hizo por nosotros y lo que Él declara que somos, aunque nuestros ojos no lo ven, pero como Él llama las cosas que no son como si fueran, entonces nos llama para producir eso que Él se propuso en su propósito eterno. Somos nosotros, para poder hacer esta función, debemos de hacerlo portando la gloria eterna. Resumimos, ¿cómo podemos manifestar este propósito eterno? Operando con conciencia de lo eterno, predicando el evangelio eterno, que son buenas noticias. Tercero, portando la gloria eterna. Yo quiero que digas gloria eterna. Porque esta leve tribulación momentánea, del momento, es momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente ¿y qué? Y eterno peso de gloria. Algo momentáneo, una tribulación momentánea produce algo eterno. Algo que es una tribulación física que está sucediéndome produce en lo espiritual un peso eterno de su gloria. Fíjate, cada vez que el pueblo de Dios o los hombres de Dios en el antiguo pacto, en las sombras, pasaban por una crisis, Dios respondía a esa crisis con una revelación de Cristo. No había agua en el desierto. No había agua en el desierto, se iban a morir de sed. Nos vamos a morir de sed. Dios respondió con una revelación de Cristo, una roca. Nos vamos a morir de hambre. Dios respondió a la crisis con una revelación de Cristo, el maná. Llegaron a Mara. El agua era mala y no se podía tomar, estaba amarga. Dios les responde con una revelación de Cristo, un árbol, el árbol de la vida, el árbol que produce vida y sanidad a las naciones, que es Cristo.
En el desierto hacía calor y también hacía frío. Calor en el día, frío en la noche. Dios les responde con una revelación de Cristo. Columna de nube y de fuego. La nube era Cristo. Moisés trató con un faraón necio que no los dejaba ir y no los dejaba ir. Dios mostró su poder vez tras vez y este faraón seguía necio. Había una crisis en el pueblo porque decía: este nunca nos va a dejar ir, nunca seremos libres, nos vamos a quedar aquí como esclavos. Y Dios respondió a esa crisis con una revelación de Cristo, un cordero. Entonces, cada vez que el pueblo de Dios estaba en una crisis, Dios respondió a la crisis con una revelación de Cristo. Abraham estaba cansado de pelear, venía de pelear con los reyes que habían despojado a su sobrino, y cuando llegaba cansado, Dios le responde con una revelación de Cristo, Melquisedec. Entonces, por ser el pueblo de Dios incrédulo, Dios les envía serpientes que los muerden en el desierto y les causan la muerte. Y cuando están muriendo, ellos dicen: Dios, ayúdanos. Dios responde a esa crisis con una revelación de Cristo, una serpiente de bronce levantada en el desierto. Hoy no es diferente, porque cuando tú pasas por cualquier crisis, el remedio de Dios sigue siendo el mismo. Lo que tú necesitas es una revelación más grande de Cristo, porque una revelación más grande de Cristo te va a hacer ver la crisis como nada. En medio de la crisis, la única solución no es que te pasen la mano, no es que llores con la persona. Lo que esa persona necesita es una revelación de Cristo. Arnold y tu esposa, la crisis que ustedes pasaron, un hijo con cáncer que el médico les dijo: no hay mucha esperanza. El remedio fue una revelación de Cristo. Hoy estás más gordo de la gloria de Dios. Rafa, me contaste hace unos meses de una situación económica terrible, era un desastre, y Dios lo que hizo es que te dio una gloria mayor. Estás más pesado de la gloria. Cuando conozco a Juan ahora sentados en el comedor, me cuenta de una situación que yo no sé cómo yo hubiera soportado a los, qué sé yo, 50 años de edad, viudo, con hijos. Yo no sé qué hubiera pasado, pero la solución habría sido la misma. Pero estoy seguro que la solución fue, y por lo que me contaste, es una revelación mayor de Cristo en tu vida. Esa sigue siendo la solución a la crisis en nuestra vida. Nosotros debemos producir, debemos manifestar el propósito eterno, operando en conciencia de lo eterno, predicando el evangelio eterno, portando la gloria eterna, cada día más pesados, cada día más gordos de la gloria de Dios, operando en el sacerdocio eterno. Ese es el sacerdocio que creo que se llama según el orden de Melquisedec. No es el orden de la denominación que te dio un diploma o que te dio una credencial. Es el orden de Melquisedec. Es el único que es eterno. Todos los demás son por temporada, son por un tiempito. Abraham regresaba de pelear con los reyes que habían despojado a su sobrino y los derrotó. ¿Y qué pasó? Recuperó todo, incluidas las mujeres y las suegras. Dice la escritura que él regresó del valle de Sabe. ¿Saben dónde está Sabe? ¿O sabe? Sabe, pero es de Sabe. Entonces se revela Melquisedec. Ahí está Melquisedec, el rey sacerdote de Salem, y lo bendijo. O sea, lo bendijo.
le puso a soplarle y le puso las manos y lo bendijo y le derramó aceite sobre la cabeza y hizo ahí un show. Declaró la palabra, le habló lo que él es, le habló, le recordó lo que Dios le había dicho, la promesa de Dios sobre su vida. Esa es la bendición, es la expresión máxima de bendición. Cada vez que nosotros estamos con nuestra gente ministrándoles, la gente debe salir consciente de que son bendecidos. O sea, deben recibir la palabra. Eso es bendición. Bendecir es darles la palabra. Cuando les das la palabra, estás declarando, estás recordándoles lo que son, la bendición, que son bendecidos. Entonces, de ahí en adelante, después no volvemos a saber nada más de este personaje, hasta que se habla de él en el Salmo 110 y después aparece el escritor de los Hebreos hablando de él. Sin embargo, el orden de ese sacerdocio es un orden eterno. O sea, si es eterno, siempre existió. Entonces existió antes de la ley. Melquisedec está parado delante de Abraham antes de la ley. Antes de la ley ya existía. Existía durante la ley y existe después de la ley. Entonces, por eso, hombres como David, que no era del sacerdocio levítico, operaban en un orden diferente. David era un sacerdote, no basado en el orden establecido por la ley. Por eso es que él pudo comer de los panes. Por eso es que él levantó un tabernáculo en Sión. Por eso es que él pudo traer el arca y la puso en ese tabernáculo. Por eso es que llevaba a la gente delante de ese tabernáculo, porque él operaba en el orden eterno del sacerdocio Melquisedec, en donde en sombras estaba anunciando en sombras las realidades del pacto eterno. Operaba en el orden de Melquisedec. Operaba bajo la estructura de lo eterno y en la gracia de lo perfecto. Ese es el orden de Melquisedec. Melquisedec opera en lo eterno y lo perfecto, porque aquel sacerdocio nada perfeccionó. Pero nosotros ahora estamos perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Nosotros sí tenemos la función de perfeccionar, aquellos no. Aquellos les recordaban que eran imperfectos, pecadores, alejados de Dios, que no podían y que necesitaban cada día reconocer y confesar sus pecados. Nosotros ahora no. Hay que declararles que son perfectos en Cristo, que son completos en Cristo, que tienen todo en Cristo, que han sido habilitados en Cristo y que pueden hacer la obra del ministerio en Cristo. Cada reformador, cada verdad comprendida, cada hombre iluminado, cada nueva fase de superación de la iglesia, cada nueva realidad que se comprende, tiene que ver con la operación Melquisedec en ese tiempo. Por eso las estructuras religiosas humanas cambian, las normas humanas cambian, pero los principios que operan en el sacerdocio de Melquisedec son eternos. Son principios eternos. ¿Cuáles son los principios? Es un sacerdocio de justicia. Es rey de justicia. O sea, el énfasis de ese sacerdocio no es la condenación, es la justicia. Melquisedec no le salió al encuentro a Abraham para decirle: mira que tu sobrino andaba con el de Sodoma, ya ves lo que le pasó, y comenzó ahí a reprenderle. No le recriminó porque su sobrino viviera allí, ni le pidió que le confesara todas sus maldades, ni le dijo: a ver, cuéntame todo lo malo que has hecho, Abraham. No. Le dio de comer
le dio vino y lo declaró justo y bendecido. Orden de Melquisedec. Hoy en día, los que operamos en este tiempo, tenemos que entender, nuestra función no es enfatizar la culpabilidad del mundo, ni el pecado del mundo, ni la ira de Dios sobre el mundo. No pertenecemos a ese orden. Nosotros no estamos hablando que este mundo se va a terminar en ruina y que vean las catástrofes que van a pasar. En estos días por allí anunciaban de un hombre que va a venir a hablar de todas estas cosas que están pasando y que por qué vienen estas crisis naturales y del juicio de Dios. No. Nosotros no somos del orden del juicio, somos del orden Melquisedec. Bendecimos, declaramos los propósitos eternos de Dios, que la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Pensamos como Dios porque tenemos la mente de Cristo. Ese sacerdocio es un sacerdocio que produce paz, rey de justicia, y él era el rey de Salem. Era un sacerdocio de paz. ¿Qué producía su ministerio? Pues cuando hablaba, cuando ministraba, cuando hacía su función, producía paz. Dejó a Abraham con paz, no lo dejó con crisis existencial, no lo dejó con una situación confusa, lo dejó con paz. No lo dejó temeroso, no lo dejó con dudas de si Dios estaba con él o no. No lo dejó pensando si las cosas se iban a empeorar. Le produjo paz. Nosotros somos llamados a producir paz, a declarar la paz que Dios ya hizo con el hombre. Él ya se reconcilió. Él nos dio el ministerio de la reconciliación. El hombre tiene que saber a través de nosotros que Dios ya se reconcilió con el mundo y que Dios no le cuenta al hombre, no le toma en cuenta sus pecados. El hombre tiene que salir con paz. Y el sacerdocio que no pertenece a este orden siempre te va a dejar con intranquilidad. Tiene a millones de personas esperando catástrofes, temerosos de morir achicharrados, y la mayoría de ellos conscientes de que no están en paz con Dios, que Dios está enojado con ellos y pronto, muy pronto, les dará su merecido a este mundo, porque están fallándole. ¿Eso produce paz? Sin genealogía es el orden de Melquisedec, del sacerdocio eterno. Y eso era inusual, porque en el orden del antiguo pacto vemos nosotros que todo estaba basado en la genealogía. Este no tenía genealogía. La familia y la descendencia de donde provenía el sacerdocio era importante. Tenía que declararlo, tenía que decir, tenía que presentar sus credenciales de que él era un sacerdocio porque pertenecía a X familia. En el orden de Melquisedec, nuestra procedencia terrena no tiene ninguna importancia. Melquisedec no se presentó con nombres delante de Abraham para mostrarle que él era legítimo. Él no le presentó nada. Abraham lo vio y reconoció que era un sacerdote y se sometió a él porque lo bendijo. Lo bendijo. Debemos entender que nuestra seguridad no está en quiénes somos según los hombres, sino nuestra identidad en Dios, sabiendo que somos de procedencia divina. Nosotros procedemos de Dios, nacimos de Dios, salimos de Dios. Dios nos escogió, Dios nos predestinó, Dios nos llamó, Dios nos dijo que hiciéramos lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, nuestra genética natural no es la que gobierna lo que hacemos. Nuestros pensamientos naturales no gobiernan lo que hacemos. Nuestra cultura donde vivimos no gobierna lo que hacemos. Nuestra genética es la genética de Cristo. Nosotros pertenecemos a ese orden.
El orden al que pertenecemos no tiene altar, no tiene templo, no tiene utensilios, no tiene aceites, no tiene pañuelos. Bueno, yo sí, tengo aquí, me dieron uno, pero es del orden de Melquisedec. No hay manos ungidas, no hay aguas milagrosas, no tiene ninguna de estas cosas. Tiene una palabra que bendice a la gente, que lo afirma en la verdad presente, que le declara lo que Dios dice, y por eso es que bendice, porque te declara lo que eres en Dios. Tú y yo operamos en el orden de Melquisedec desde el lugar santísimo, no un día del año, sino por siempre. Tú estás permanentemente, tienes la luz del Espíritu, tienes la vida de Dios y tienes la gloria de Dios. De hecho, tú no operas desde el lugar santísimo, tú eres el lugar santísimo. Por lo tanto, yo creo que ya te pasaste. Regrésate al anterior. Todavía no llegamos a administrar el pacto. Ni el dominio. Regrésate al 3. Estamos en sacerdocio. Allí estamos todavía. Allí estamos todavía. Porque como operamos en el sacerdocio eterno, la iglesia, tenemos que cambiar el concepto de lo que la iglesia es. La iglesia no es un grupo religioso que se reúne X días de la semana para hacer actividades religiosas. La iglesia no es una entidad reconocida religiosa que hace ciertas cosas religiosas. No, nada de eso. La definición de la iglesia es la agencia de reconstrucción de personas, familias y sociedades. La iglesia es una agencia espiritual, pero con una función terrena. La iglesia es la embajada del reino de Dios en la tierra. La iglesia es la expresión de Dios en la tierra. La iglesia es la responsable de producir el propósito de Dios, el propósito eterno. La iglesia es la agencia que determina el estado y la condición de cada nación. Escucha, la iglesia es la que determina el estado y la condición de cada nación. No son los partidos políticos, no son ninguna de esas cosas. La iglesia es la que lo determina. La iglesia es la canalizadora de los recursos divinos para redimir la creación. La iglesia es la portadora del único mensaje de buenas noticias para el destino de este mundo. La iglesia es la encargada de enseñar a las naciones cómo vivir correctamente. La iglesia es la agencia de beneficencia pública más importante que debe tener este planeta. La iglesia es la escuela integral para el propósito del éxito del hombre. La iglesia es la agencia internacional de inteligencia y sabiduría divina. Nuestra función es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nosotros no somos llamados a hacer la obra del ministerio. Somos llamados a perfeccionar a los santos para que ellos lleven a cabo la obra del propósito. La obra del propósito es que Cristo sea todo en todos. Eso lo van a lograr los santos. Nosotros perfeccionamos a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Por lo tanto, la obra del ministerio no es llevada a cabo dentro del ámbito eclesiástico. La obra del ministerio es lo que hacen los santos todos los días de su vida. Es en el entorno donde se mueven. Por eso necesitamos cambiar el énfasis y necesitamos cambiar la conciencia de lo que es el ministerio, porque el ministerio, pásame la
la cuarta. El sacerdocio eterno es un sacerdocio de todos. Tenemos diferentes funciones, pero todos los hijos de Dios pertenecen a este sacerdocio. Ellos pertenecen a este sacerdocio. Y hasta que no hagamos conciencia en la gente, hasta que no hagamos las cosas de manera diferente para que ellos puedan entender que la obra del ministerio la van a realizar ellos, en la función que realicen, en la asignación que Dios les ha dado. Si una persona es un obrero, como obrero. Si es un empresario, como empresario. Si es un comerciante, como comerciante. Si es un empresario, como empresario. Si es un profesionista, como profesionista, para que a través de lo que él realiza, su función estratégicamente sea canalizada para el propósito eterno del Padre, que Cristo sea todo en todo. Entonces, ellos son los que van a hacer la obra del ministerio. El problema es que por años y años y años y años nos heredaron a nosotros un modelo sacerdotal católico en donde separó lo secular de lo espiritual, y unos hacían la función y ellos eran los escogidos, eran los únicos, eran los que podían hacer la labor del ministerio. No, hay ciertas cosas que se tienen que romper. Ese patrón tiene que romperse. El ministerio tiene que ser entendido. Tenemos que capacitar a la gente como reales evangelistas, reales maestros, pastores, profetas y también apóstoles, que también realicen la función en donde Dios les ha dado su asignación. Y tenemos que romper el modelo de los escogidos, de los únicos, de aquellos que son los super ungidos. Eso no existe. Aquí todos tenemos la misma unción, porque la unción es una persona, no es una cosa ahí, es una persona, es Cristo. Todos tenemos la misma medida de Cristo, tenemos el mismo Cristo, tenemos la misma dimensión. Lo que hay que es que desarrollar las dimensiones de Cristo, diferentes esferas de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestro pensamiento, para que Él se manifieste. Pero a todos se nos dio del mismo Espíritu. Entonces, el modelo de aquel, el super ungido, ese modelo tiene que ser roto. No existen. Aquí el modelo es un cuerpo en donde hacemos una función. Cada uno hacemos una función importante, vital, dentro del desarrollo del propósito del Padre. Y seguimos ahora sí. Me quedan 2 minutos con 23 segundos. Seguimos. Y como son otros 6, 7 puntos, uno es la administración del pacto eterno. Para poder llevar a cabo correctamente la manifestación del propósito eterno, tenemos que administrar correctamente el pacto eterno. Hebreos 13:20, el Dios de paz que resucitó entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Nosotros estamos acostumbrados a ver el nuevo y el antiguo pacto, pero en realidad el nuevo pacto es un pacto eterno. Siempre existió. Hubo hombres que operaron parados físicamente o cronológicamente en el antiguo, pero operaron en el kairos del nuevo. Operaron en realidades del nuevo pacto. Nuevo pacto no tiene nada que ver con el tiempo. Lo pudiéramos decir que después de la cruz y la resurrección y la ascensión comienza, o después del año 70 comienza el nuevo pacto, pero en realidad el nuevo pacto es un pacto eterno. Hubo hombres que operaron en la realidad del nuevo pacto, y por eso hay hombres que están parados en el tiempo del nuevo pacto, operando en la realidad del antiguo. Esto no tiene nada que ver con el tiempo, tiene que ver con el espíritu que cargas. Siguiente es disfrutando del reino eterno. Siguiente es echando mano de la vida eterna. Tenemos que echar mano de la vida eterna. La vida eterna no es, la vida eterna es una persona. La vida es una persona.
Y nosotros necesitamos echar mano de la vida eterna. Necesitamos cambiar la manera, la forma, las dinámicas de lo que estamos haciendo. Termino con esto. La carne y la sangre no pueden introducir vida en el espíritu, y el espíritu no puede introducir vida en la carne y la sangre. Jesús pasó 3 años, el gran maestro, el maestro de los maestros, Jesús pasó 3 años y medio con 12, enseñándoles todos los días. ¿Saben qué aprendieron? Ni papa, no aprendieron nada. Le habló a 12 con el espíritu de Adán. Nos podemos pasar años y años y años hablándole a gentes en Adán y nada vamos a producir. No fue sino hasta que vino la vida del Espíritu que comenzaron a comprender las realidades del Espíritu. Estemos seguros que hablamos a depósitos vivos, a los espíritus de los hijos de los perfectos, para que entonces nuestra palabra pueda producir vida.